empezar, pues yo soy originario de Ciudad del Carmen. Soy de la mitad del siglo XX. Nací en noviembre 6 de 1956. Prácticamente toda mi vida ha transcurrido aquí en Ciudad del Carmen, salvo la época en la que yo creo que como muchos jóvenes, cuando no existían todavía las oportunidades para estudiar una carrera profesional, sobre todo la que yo ya había elegido, pues teníamos que salir de Ciudad del Carmen. Y eso pues de alguna manera me mantiene 7 años fuera de casa. Pues uno retorna a sus raíces, uno retorna a donde tiene su familia, donde estaba mi novia desde la secundaria, que hoy es mi esposa, madre de mis hijos, y bueno, y aquí he hecho mi carrera profesional y también la parte entretenida, entre comillas, que es la parte cultural, ¿no? A mí siempre me gustó, desde que estábamos en la secundaria precisamente, cuando tenemos la oportunidad de escribir, cuando escribíamos en aquel periódico mural que alguna vez, no sé si te acuerdas, promovieron el maestro Canché, el maestro Hermilo Sandoval y también el maestro Adalberto Muñoz Alga, que le gustaba mucho la parte literaria, ¿no? Que él incluso también se dedica a escribir, gana algunos premios. Y yo creo que esa circunstancia de irla desarrollando, porque pues, no es lo mismo haber escrito a los 15 años de edad que ya con plena madurez de edad, pero eso te ayuda al paso de los años ir mejorando. Y yo creo que pues eso también determina de que yo tengo la oportunidad de ganar algunos premios nacionales. No quiero decirle como escritor ni como poeta, ¿no? Porque yo he sido de manera circunstancial, aunque me agrada. Pero como dicen que eso no tiene título, sino es precisamente por aptitud, bueno, vamos a decir ya como escritor, como poeta, como lo quieran llamar, ¿no? Y eso me va también dando cierta facilidad para conocer gente que me ha ayudado, que yo le agradezco, gente que hoy son mis amigos, que no son carmelitas, pero que tienen también acá, porque también lo hemos invitado y se han fascinado con Carmen. También es así que algunos han regresado. Pero yo creo que de manera escueta, yo quiero aclarar algo también. Yo estudio paramédico, me gradúo como médico y yo he vivido económicamente de mi profesión porque la verdad, vivir del arte, yo creo que es mucho soñar, ¿no? Económicamente. Vive uno porque se satisface espiritualmente, pero económicamente yo creo que se muere uno de hambre. Yo he vivido económicamente en mi profesión, creo que en nada ha interferido mi actividad literaria con mi profesión, porque además mi actividad literaria yo la hago en los tiempos libres, robándole tiempo a la familia. Hay que aclararlo también, ¿no? Robándole tiempo a la familia, pero también cuenta mucho eso, porque yo tengo una cosa que se ha identificado conmigo, que incluso muchas de las ideas parten de ella. Yo creo que como nos hemos llevado bien en esas circunstancias, pues ella ha sido comprensiva en ese sentido, ¿no? Porque pues no me ha tocado de que pues, no me saquen a pasear, no esas cosas, ¿no? No hemos identificado. Y además tenemos los mismos gustos culturales. Hay un evento cultural, una obra de teatro y vamos a los. O sea, yo creo que esa afinidad ha ayudado mucho. Me ha ayudado en lo particular y eso ha permitido también que yo haya podido desarrollar, no sé si excelente, si bien, no lo sé, pero al menos yo me he sentido satisfecho con lo que he realizado desde el punto de vista cultural, aparte de promover. No estoy hablando ya de las cosas mías creativas, sino también de apoyar a otra gente, ¿no? Yo recuerdo que cuando llego a Ciudad del Carmen en 1983, que se me da la oportunidad, que ya la tenía, pero ya con mayor énfasis, de escribir en un periódico de tipo, le voy a decir, en Tribuna, de 1977,
que enviaba yo mis artículos estando en la facultad, y cuando yo vengo a Carmen en el 83, voy ya con mayor asiduidad. Pero eso me permite de cobijar a algunas personas que hoy siguen desarrollando también la actividad cultural. Yo me siento satisfecho porque pues de alguna manera llegan bajo el COVID, siendo yo todavía una persona joven, ¿no? Pero yo todavía más joven, y le hemos dado oportunidad, gracias a Dios, ha existido cuando ha existido esa facilidad, ¿no?, de apoyarlos. Hoy algunos de ellos tienen varios libros publicados y uno se siente también satisfecho porque le tiende la mano, sobre todo a nuestra gente, ¿no? Y aunque no sea nuestra gente, hay gente que ha venido a Carmen, que se ha familiarizado, no son carmelitas nativos, pero son carmelitas adoptivos que quieren a esa tierra. Y yo creo que aquí no es cuestión de que porque nací no yo, a veces incluso se es más de un lugar porque se hace que porque se nace. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Entonces, yo comprendo de que Carmen no ha tenido un desarrollo cultural como grupo, primero por la transculturación, segundo porque efectivamente ya no somos los habitantes todavía de los años 70 que nos toca y que todavía nos identificamos y que además nos conocíamos. Hoy yo creo que hasta mucho, diría yo que somos el 25% de la población total de Carmen, que somos netamente diferentes. Creo que hasta exagero, creo que hasta somos menos, ¿no? Pero eso no implica de alguna manera que haya un desarrollo cultural. Carmen además históricamente ha sido cosmopolita y su cultura ha sido cosmopolita. Cuando alguien me pregunta, ¿cuál es la identidad de Carmen? Desafortunadamente la identidad la tenemos que hacer desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque Carmen tiene una cultura por procesos migratorios. Hoy la identidad que nos crea la actividad petrolera, pues no es la misma que se tenía cuando existía la industria camaronera. Y si tú ves, te vas a los documentos, pues la identidad de que crea la industria camaronera no es la misma cuando estaba la chiclera. Y así sucesivamente, entonces te vas dando cuenta de cualidades o de características que van determinando la identidad, que ha sido por procesos migratorios. Por eso yo creo que cuando hablamos de transculturación, que vivimos nosotros ese tiempo, es lo mismo que vivieron nuestros antepasados, cuando los procesos migratorios se creaban, sobre todo en la época del palo de tinte, que llegaban muchos extranjeros, que era más difícil la comunicación, entonces se quedaban. Muchos venían solteros y se casaban aquí, otros venían con su familia y ya sus hijos nacían aquí. Y ellos se van creando una identidad, ¿no?, carmelita, carmelitana, carmense, carmela, como le quieran llamar, y eso, pues hoy sus descendientes ya abrazan naturalmente esa identidad que fomentaron sus antepasados, no se negará. Claro, esa es la cuestión. Es una especie de evolución, ¿no? De evolución y de adaptación. Porque esto es como la parte biológica, ¿no? Si tú no estás acostumbrado al calor, pues tu célula se tiene que acostumbrar al calor, y si no se acostumbra te tiene que regresar. Entonces, también es una evolución efectivamente, porque obviamente el Carmen, tanto físicamente como culturalmente, pues no es lo mismo lo que vivieron hace 100 años nuestros antepasados, es obvio, ¿no? Para las circunstancias, ¿no? Así es, se van adaptando a esas circunstancias, ¿no? No podemos decir, por ejemplo, que el que escribió, vamos a suponer, voy a mencionar un nombre de una persona que llega a Carmen en francés, como Henry Laurent Rivière, que describe a Carmen, que él conoció, que él describe a Carmen cuando se da cuenta que ya había rivalidad entre los habitantes de Campeche y Carmen. Él lo escribe. Y estoy hablando de una persona ajena a la idiosincrasia, porque él lo escribe, él llega como parte de los franceses, de los invasores franceses. Acuérdate que aquí se hace una base naval francesa. Y entonces, ¿por qué? Porque ha sido una posición geográfica preciosa. Entonces ellos querían dominar a los tabasqueños que ellos eran cuaristas. Aterrizando en el doctor Daniel Cantán, ¿cuál sería la motivación que tú tuvieras para describir ese orgullo carmelita? Mira, yo honestamente me siento, y lo he demostrado, no soy político como para
decir, digamos, hablar demagógicamente, ¿no? Hasta la fecha, yo siempre me he sentido orgulloso de esta tierra, la quiero demasiado, aquí he vivido, pero me siento orgulloso también de su gente, sobre todo de aquellos que tienen la oportunidad de trascender y que orgullosamente dicen, yo soy de Ciudad de México. Había, por ejemplo, un boxeador que se llamó Ignacio Escalante, Nacho Escalante, fue campeón nacional, originario de Cali. Y cuando salía a pelear al extranjero, lo anunciaban, porque así lo pedía él, desde la tierra del camarón gigante, Ciudad del Carmen, Campeche, Ignacio Escalante. Eso es fabuloso. Claro. Él se enorgullecía de su tierra. Así es, donde vayas tú llevas el... Así es, definitivamente. Precisamente voy a recibir este libro que se llama Memorial de un Puerto, que presentamos en el 2010. Aquí hay 32 relatos. En su mayoría son de personajes de Carmen. Yo me he dedicado naturalmente a la narrativa histórica o a la historia narrativa, como le quieran llamar. La experiencia me ha dicho de que puede resultar más ameno que hablar de un pasaje histórico metódico y que te haga dormir, que a lo mejor puede ser interesante, pero no para todos. Exactamente, ¿no? Entonces, precisamente para que a la mayoría, o si es posible a todos, les pueda parecer interesante, he adoptado un estilo. E incluso mis colaboraciones periodísticas, cuando hago algún reportaje histórico, así lo hago ahora, hace ya algunos años. Me ha permitido compilar entonces y realizar algunos libros, entre ellos estos. Y viene a colación por lo que está mencionando, yo trato de destacar el talento, la cualidad, la parte entretenida de algún personaje, porque hay personajes que a lo mejor no tienen una trascendencia por su talento, pero sí alguna trascendencia porque son personajes populares de nuestra comunidad. Cuando mencionamos lo de Chelo Nicotina, el Chelo Nicotina, que yo lo entrevisté en varias ocasiones, yo fui director de la Casa de la Cultura en 1989, yo trabajaba conmigo en la Casa de la Cultura, él era prácticamente el jardinero de en ese entonces el Centro Cultural Carmelita, el museo no existía. Entonces eso me dio pauta para entrevistar en varias ocasiones, conocer cómo se había iniciado, para ver, y eso incluso lo tengo integrado en un libro que me editaron en 1996 la Secretaría de Educación de la SEP, pero que no me acuerdo del título que le pusieron, y lo quiero reeditar con el título del anecdotario Carmelita, porque realmente son anécdotas como un personaje. Pero a mí me gusta eso porque todos los personajes tienen una historia. No, de veras, exactamente. Todos tienen algo, y en estos 32 relatos me gusta porque una persona como Elena Poniatowska dice, todas las historias son distintas. No hay una historia que sea similar. Y el Xavier Marc, el actor, o sea, porque cuando nosotros gestionamos lo de Leo Luego Existe, ese programa, y cada vez que llegaba, así como estamos platicamos, y aprovechaba yo a darle el libro, ¿no? Este libro incluso hace poco, Sofía Álvarez en la Penadel, tomó algunas estampas de aquí para hacerlo más apropiado a la gente de Cali, ¿no? Todas esas cosas son satisfactorias, pero yo trato de escribir, por ejemplo, Francisco Berman, poeta, va a tener su espacio, porque tiene una cualidad. Se me explica. El libro más reciente libro que me acaban de enviar incluso porque está entre Conajut y Secretaría del Gobierno del Estado, son 26 relatos iguales. 26 relatos nada más de personajes que incluso han estado aquí en Carmen. Yo conocí a Germán Hija Azubide, yo lo atendí, que fue el creador del estridentismo literario. En el 2011 trajimos a Elenita Poniatowska, hago una reseña de su visita, qué lugar, pero todo eso relacionado con Carmen. Pero aparte de eso, están nuestros personajes.
personaje. Pierden la... Así es, reconozco que hay cosas que cuando meto los archivos, cosas que pues, yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque son datos más allá que a lo mejor no le han dado o nuestros, a lo que nos antecedieron en la investigación histórica, a lo mejor no le dieron importancia, pero te das cuenta. La parte documental, que es la parte primaria de la investigación histórica, es importantísima. Y también la parte merográfica, que ya es prácticamente secundaria, pero la parte documental te encuentras con cosas. Y eso quizás me ha ayudado mucho porque pueden decir, oye, ¿de dónde inventaste esto? Porque lo desconocían, es obvio, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón, porque precisamente hablando con un amigo común, Ronaldo Solá, Sí, ¿cómo no? me hizo el favor de proporcionarme 5 documentos originales de un diario oficial del gobierno del Estado en 1956, donde se hacía la convocatoria para los primeros Juegos Florales. Sí, claro. De Ciudad Carmen, Así es. el gobernador Arturo Urbina, Así es. y era el presidente municipal Everardo Varillo Sanoguera. Ahí donde se lanza la convocatoria, y entre ellos hay un documento igual de 1956 de julio, ¿no?, que escribe don Enrique Alba Calderón, cómo era aquel entonces, el primer centenario Sí. del Carmen, y es donde se erige la convocatoria para los primeros Juegos Florales, que todavía no eran nacionales, que nada más lo convoca así como Juegos Florales. Sí se convoca a nivel nacional, pero invitando a los poetas mexicanos que radicaban en otra parte del país. Cuando no fueran de ese. Porque el tema realmente era sobre Carmen, entonces pues es obvio de que algún poeta que quisiera participar, que conocía sobre el Carmen, pues no, ¿cómo se va a inspirar, no? Y que desafortunadamente los declararon desiertos, porque nada más se recibieron mucho trabajo. Así es. Pero sí, porque estaba limitado, bueno, como el tema era sobre Carmen, pues quienes iban a escribir, repito, sobre lo que conocían Carmen. Y hubo incluso cierta molestia entre los que participaron, porque bueno, podrán haber 3 nada más, pero pues se había haber convocado, pero al final los organizadores decidieron, no, son 8 trabajos nada más, ellos esperaban más, habían puesto un límite, y por eso es que no se concretan esos primeros Juegos Florales, pero que son el antecedente de los Juegos Florales que hoy, afortunadamente, pues han logrado. Ok, pero queda claro ya, ¿no? Realmente Carmelita Cepeda fue reina del primer centenario de Ciudad Carmen. Sí, así es. No de Juegos Florales, porque esos Juegos Florales fueron cancelados. Fueron exactamente, ¿no? Por lo que ya mencionamos, ¿no? De que y por hubo mucha participación. Sería una pregunta, ¿y por qué la descripción del evento sí se dio en el caso de la coronación de la reina? Que tengo entendido que vino el licenciado Arturo Urbina al evento sin reina. No, él no vino, nunca hubo, digo, al quedar suspendido el Juego Floral en esa ocasión, pues obviamente no tiene por qué organizarse una ceremonia. Él viene a la coronación de Carmelita Cepeda Jiménez, viene, y que fue una coronación que muchos recordaron, apoteósica, hay que la gente siempre te documentaba como algo esplendoroso, vaya magnánimo, sobre todo por el traje que llevó, sobre todo algo muy original, que la capa, que era una capa extensa, tenía el escudo de la ciudad del Carmen, ahí grabado, ¿no? ¿Hay alguna foto de Sí, como no, claro, precisamente en mi libro del 2006, ahí aparece. Aprovecho para decirles que lean el libro. Se llama Una ciudad entre luces, ¿no? Ese se llama el libro del 2006, muy bien editado, por cierto, que el ingeniero Jorge Rossignol Abreu, que era el presidente municipal, que le toca celebrar el sesquicentenario, lo manda a editar, y la verdad fue una edición de lujo. Bueno, pero volviendo, pero buen leer, y aparte es testimonial, la cuestión es de que él viene efectivamente a Corona, pero
algunos manejan por aquella idea, pero es algo periodístico, ¿no? Yo lo he visto precisamente en el espíritu público, dice soberana de los Juegos Florales del Centenario. Pero bueno, queda la idea porque pues obviamente se supone que iban a ser los Juegos Florales, pero no se llevan a cabo. Pero históricamente tampoco Es puede un ser. error involuntario. Sí, periodísticamente, ¿no? Pero realmente pues ya no, por lógica. O sea, es algo lógico. Hay Juegos Florales porque de alguna manera quedan modificados, que ya han hecho, no, porque no hubo buena participación, y ya. Entonces, ¿Cuál sería tu opinión del Carmen que tú conociste cuando niño y adolescente, al Carmen que te toca vivir en la actualidad? no, definitivamente que ha variado muchísimo, ¿no? Demasiado. Yo hace poco me invitaron a dar una plática a las damas de la UPIA y salió a colación precisamente este tipo de preguntas. Cuando, por ejemplo, al menos la infancia que yo tuve, que es la misma que tú tuviste, cuando podíamos irnos a los campitos delta, ahí por el Salitral, a jugar béisbol, a nadar, Correr en Arroyo bicicleta. Grande, corríamos en bicicleta por el centro de la ciudad, cuando llevábamos el zarampito, era el papalote, ¿no? El papagayo, pero que había un hombre que le llamamos zarampito, ¿no? Que es de por acá, y que lo hacía además sin problema alguno. Cuando jugábamos béisbol en las calles, en los callejones, que rompíamos la ventana a veces a los vecinos porque Cerca. así es, la pelota de hilo, era lo que se acostumbraba, ¿no? Entonces, eso ya no lo pueden hacer los niños, los adolescentes de hoy, ya es difícil, ya no existe la misma familiaridad. Cuando la rutina era irte, por ejemplo, a Laguna Azul, los fines de semana, los domingos, a bañarte, cuando ya nace el Casino del Mar, ahí en Playa Norte, que te ibas a bañar y salías a bailar en tu traje de baño, o sea, acabando de remojar, terminaba la serie y te volvías a meter al agua porque el mar estaba cerca del Casino del Mar, que hoy pues, ya es distante porque se ha ido alejando el mar. Cuando al irte a Laguna Azul a veces te quedabas jugando en el parque Miguel Alemán, béisbol, un rato. Cuando los domingos te ibas al cine Regis o Rivas, y si acaso que era muy lejano, pero ideal, no había exactamente, ¿no? Pero que salías después del cine a las 7, 8 de la noche, que ya empezaba la serenata, las famosas retretas de nuestros abuelos y mis abuelos, y que te ponías con los amigos a dar vueltas, A ver a las muchachas. a ver a las muchachas, te sentabas también, la muchacha en un sentido y los muchachos por otro sentido, ¿no? Mientras alrededor del kiosco la gente bailaba, los chamacos que querían ahí bailar. Eso es inolvidable. Muy particular. Eso es algo que nos identificaba al pueblo de Cali. Y que creo como muchas comunidades no tenían lo mismo, no lo sé. Pero eso yo creo que difícilmente va a regresar. Se puede regresar, ¿eh? Eso sí, pero tenemos que echarle muchas ganas. Y no porque vaya, lo quiera uno porque así lo vivió, sino porque ese tipo de eventos, de tradiciones, es lo que nos permite, o es lo que permite que una comunidad exactamente esté unida y esté identificada. Es parte de una proyección de nuestra idiosincrasia. Rescatar. Totalmente. Repito, no tanto por la nostalgia, sino porque debe haber una identidad que hoy desafortunadamente, al menos yo no la tengo. Quizá a lo mejor venir al malecón, todo eso ya sea una parte, una costumbre como alguna vez lo fue el centro de la ciudad, pero creo que esa parte está desperdigada todavía. El sentido de convivencia se ha Sobre todo, dispersado. totalmente. Tú lo veías tú en el propio Parque Santa Cruz, ahí se reunía todo el mundo, ¿no? A escuchar la música, a bailar, a platicar, a divertirse sanamente. Algo que sí habría que marcar, y
comentario hace poco lo hice, en la época que nos tocó vivir a nosotros, sin que suene a pretencioso, ni mucho menos, sí nos tocó vivir una época que no se distinguían clases sociales entre nosotros. Eso es algo muy importante. Has mencionado algo muy valioso porque hay lugares donde las distinciones económicas hacen que haya a la vez distinciones sociales y que no haya aquel roce precisamente por la parte económica. En Carmen, afortunadamente, jamás históricamente ha existido eso. Lo demuestro documentalmente. No ha existido. ¿Por qué razón? La pregunta es, bueno, ¿por qué? Tal vez, porque quienes alguna vez han llegado a tener, han sido poderosamente económicos en nuestra comunidad, alguna vez fueron también poderosamente pobres. ¿No? Sí, y es doble esfuerzo, ¿no? Exactamente. Es la cultura del esfuerzo. Y que eso de alguna manera, como no nacieron en pañales, y aunque hayan nacido, el mismo ambiente propiciaba de que hubiera esa relación entre el pobre con el rico, económicamente hablando. O sea, aquí no, por eso quizá no se dio esa diferencia de clase social. Y te lo digo históricamente, o sea, no se ha contemplado, ni siquiera en la época del palo de tinte. Tú veías a don Victoriano Nieves sentado en el Parque Juárez, el Parque de Jesús, con su ropa de manta, ese donde le llegaba el azúcar y todas cosas, porque para él, no es porque fuera codo, no, porque para él era una tela fresca y así le agradaba, se sentía bien. Entonces, ni aún en esa época donde había extranjeros, etcétera, nunca hubo esa diferencia, ¿no? Jamás. Por lo menos no por eso. No. Entonces yo creo que eso también es parte de la identidad de nosotros los carmelitas, ¿no? En particular de Carmen, porque a nosotros nos tocó vivir, pero si abres la imagen tantito, es una peculiaridad de la península. ¿Sí? Alguien me decía, bueno, alguien no, a lo mejor podemos pensar que porque la gente de la costa es así, porque quiera eso, ¿no? También puede influir en el ánimo de una comunidad. Pero pues también puede ser, pero también hay gente de la costa donde sí, no quiero mencionar lugares donde también nota las diferencias, ¿no? Pero puede ser que también nos ayude eso, ¿no? Gente costeña, somos gente alegre, o sea, tenemos otra mentalidad. Pero independientemente de eso, también yo creo que nos dan los valores que de alguna manera se dieron aquí en Carmen, ¿no? Y que a pesar de que Carmen ya hoy con sus 300.000 habitantes como ciudad pudieran haberse perdido, yo creo que todavía estamos en la posibilidad, sobre todo ahorita, en la posibilidad de refrendar nuestra identidad, ¿no? Yo creo que aquí tiene que haber mucha participación, lo digo sin críticas ni nada, mucha participación sobre todo de la directriz política, ¿no? De nuestras autoridades, porque al final de cuentas son los que tienen el recurso y la posibilidad de poder reunirnos como sociedad, porque lo puedes tener tú como ciudadano, yo como ciudadano, yo incluso que tuve la oportunidad de estar como autoridad, pero a veces ese apoyo no llega, y yo no entiendo, ¿no? No sé si ha visto la parte cultural como si fuera la parte desagradable de algún gobierno, creo. La parte aburrida. A lo mejor aparte piensa que la cultura, y no. Quizá por eso también la gente a veces no quiere salir del marasmo de la mercadotecnia, viendo algo como si fuera positivo, que puede ser negativo, porque a lo mejor no hay ese incentivo, no hay esa inducción, ¿no? Pero yo creo que debe haberla para que podamos refrendar nuestra propia identidad, nuestra propia familiaridad, nuestro acercamiento como un pueblo organizado, unido, con la diferencia que haya, porque tampoco eso no lo puedes evitar, pero que además las cosas se lleven no a la violencia, sino que precisamente por esa unidad podamos entrar en razón. A ver, ¿por qué tú esto no? ¿Por qué no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué no quieres que pase tu camión recolector a tal hora? Porque yo creo que todo tiene su solución, ¿no?
Me estoy desviando del propósito, pero lo menciono porque al final de cuentas es parte también de la cultura de un pueblo. ¿Tu libro consideras que es el que más te agrada a ti en lo personal? No en la gente que te puede criticar o no, buena o malamente, sino a ti. Bueno, lo que sucede es que yo creo que todos los libros tienen una particularidad, ¿no? Es un poco difícil. Yo creo que el primer libro siempre, como el primer hijo, ¿no? Yo creo que lo ves con mayor lo esperas con mayor ansiedad, porque pues es, ¿cómo decirte? Pues es lo primero, es lo que están haciendo, ¿no? Así es la primera satisfacción, ¿no? Y obviamente el primer libro de 1980, con una impresión rudimentaria, porque todavía se usaba el cliché, se usaban los linotipos, el plomo, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy a estas alturas, pues uno quisiera reeditarlo, pero corregirle cosas, ¿no? Corregirle cosas no en cuanto a contenido, corregirle cosas del dedo del linotipista. Si me explico, porque de veras, aún con la tecnología todavía hay mala ortografía. No tanto la mala ortografía, vamos, sino que a veces tú pones, por ejemplo, algo gramatical, tú pones algo singular y te lo pones en plural o al revés, ¿no? No sé por el estilo. Le cambia el sentido. Exactamente, ¿no? O porque cree el corrector que uno es el que está mal y resulta que el que está mal es él, porque no conoce, sobre todo, nuestro calor regional, ¿no? Cuando mandas un libro a México y bueno, ¿y esto qué, no? Pues es obvio, no conoce la... Yo lo que he hecho últimamente es, mejor los escribo yo, los voy corrigiendo, pero aún así al transcribirlo, o sea, ahí eso. Pero bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Los últimos textos pues ya son una compilación, ya son de que haya más diversidad, porque los libros yo no lo hago de manera específica, es decir, que yo me siente y diga, hoy voy a escribir sobre esto. No. Los libros, incluso los últimos, y sobre todo los últimos, han sido más bien compilación de mis artículos. Este libro, por ejemplo, que fue el que le traigo a usted para obsequiarlo, Memoria en un cuarto, pues son 32 relatos que fui publicando y que seleccioné. El de figuras itinerantes que se debe presentar, que son 26 relatos, son también de trabajos, de reportajes históricos o de reseñas, que yo lo hago de manera narrativa, que esa es la diferencia, para que se trate de hacer una parte literaria, entre comillas, ¿no? Alguno llega a leer literatura, pero que sea amena. Pero que eso es lo que yo me he dado cuenta de eso. Es como cuando me invitan a las pláticas, ¿no? Que yo me pare a hablar en un monólogo para que se duerma, mejor les digo, ¿sabes qué? Pregúntenme ustedes lo que ustedes quieran saber. Y ya, es un poquito riesgoso, ¿eh? Sí, porque te pueden preguntar cosas personales. Pero bueno, ya tendrá uno que evadir, de ¿no? ciertos gustos adquiridos. ¿No? Pero vaya, prefiero eso porque puede despertar más interés, porque si alguien está preguntando porque le interesa que tú contestes. Yo siempre considero, yo creo que los años te van, o la experiencia exactamente. Pero volviendo al caso del libro, ¿no? Yo tengo aparte ya 22 libros editados. No exagero, y a lo mejor no me lo van a creer, pero yo tengo 62 libros inéditos. 62 libros inéditos. Y repito, no porque yo me haya sentado a hacerlo, sino porque como yo escribo diariamente, y mayormente lo que yo escribo son temas que no pierden en la actualidad, que así como se leen ahorita se pueden leer dentro de 20 años y parece como si fuera algo actual. Entonces eso me ha permitido ir reuniendo de acuerdo a la temática de esos libros. Entonces en este momento tengo 62 libros inéditos gracias al material que he escrito. Por eso digo que no es porque yo me he editado, porque diga, oye, tienes el hábito de... Esa es la cuestión. Es que yo tengo que escribir diariamente porque tengo el compromiso con una empresa periodística. Yo tengo que cubrir por lo menos 4 notas, pero como mayormente mi material es, desde luego, que no pierda actualidad, pues eso me ha servido para que, y repito, el mejor ejemplo, porque lo tenemos en la mano, pues es esto, ¿no? Entonces, y que además son temas que yo utilizo durante mi día.
son temas que yo trato a veces, por ejemplo, aquí van a encontrar cuando hablo de un puerto del Golfo de México, no menciono cuál. ¿Por qué? Porque eso para que lo lea en Ensenada. Sí, cabe en cualquier puerto, ¿no? Pueden ser, es el puerto del puerto de Cruz. Entonces, lo hago de manera universal. Pero el relato es de guía. Claro, el que quiera saber más, pues tendrá que investigar más y caerá en tu siguiente libro. Entonces, ¿no? Eso es una técnica de mercado, ¿no? Bueno, tampoco no es mercadotecnia. Para cerrar, algo que quieras aportar. No, yo para empezar agradezco este reencuentro. Sí, ¿verdad? Con tu hija, ¿no? Naturalmente, siempre será agradable abordar este tipo de temas, por lo menos que trate de hacer reflexionar, ¿no? Hacer reflexionar. Sabemos que no somos perfectos como seres humanos, pero yo creo que también depende mucho de nosotros, de que todo se trata de encauzar por lo positivo, ¿no? Hablando desde el punto de vista cultural, yo quiero seguir insistiendo, Carmen tiene una historia preciosa, transmitida por quienes de alguna manera tuvieron la oportunidad de estar aquí hace siglos, está el testimonio. Yo creo que debemos partir de eso para decir, Carmen ha sido, es y deberá seguir siendo luego un pueblo generoso.